Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Down Podcast. Estamos súper felices de seguirlos teniendo aquí. Esperamos, como siempre, que se encuentren muy bien después de este episodio mejor y con una imagen de lo que es la nutrición como más amplia y más amena, más amigable, porque yo sé que tenemos muchos ahí batallas con esa parte de la nutrición. Entonces, como ya les adelanté, pues esta semana nuestro tema es la nutrición en las personas con síndrome de Down, pero claro que siempre podemos hablar de más, ¿no? Y para esto nos acompaña Iván Benítez. Iván Benítez es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro y luego hizo una especialidad en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente, pues él es docente de la licenciatura de nutrición en la Universidad Anáhuac de Cancún, tiene su consulta privada en la misma ciudad y además, pues es uno de los colaboradores de Ratón México ya desde hace 6 añotes. Entonces, de que tiene experiencia, la tiene. ¿Cómo Mm, estás, Iván? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de que me hayas invitado. Soy fan de los podcasts, así que es el primero al que me invitan, entonces yo feliz. Emocionado por formar parte de la historia. Eh, Oye, pues, o sea, entrando ya al tema, quisiera que nos explicaras qué es una dieta, porque luego tenemos súper satanizada esta palabra, ¿no? De, ay, estoy haciendo dieta y ya todo el mundo te imagina, pues mal, o sea, como teniendo claro, que hacer mil sacrificios y no sé qué, y la verdad es que la palabra dieta, ahorita tú nos vas a decir, pero para nada es eso, ¿no? ¿Qué es? exactamente. Sí, como que pensamos que dieta o lo relacionamos con una alimentación restrictiva, que es Ujú. difícil, pero en realidad dieta es básicamente todo lo que comemos. Todos los alimentos que comemos como parte de nuestra rutina habitual y eso va a depender de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de factores demográficos, de dónde estemos situados. Aquí, Claro. por ejemplo, en Cancún, por temporada tenemos disponible pitaya y a lo mejor en el centro de México, en el Bajío, va a haber algunos otros alimentos que van a tener mayor La tuna, disponibilidad. claro. Atún, por ejemplo. Ujú. También está conformada la dieta por gustos y preferencias, que esos regularmente se adquieren desde la infancia. ¿No? Sí, exacto. Entonces, una dieta es básicamente todo lo que Todo. comemos. Sí, o sea, cuando estamos diciendo estoy haciendo una dieta, en realidad estás diciendo estoy comiendo. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, eh, o sea, yo sé que, bueno, ya esta palabra ya dijimos, es súper general y tal. Sin embargo, pues sí hay algunas veces que tenemos que seguir una dieta específica, ¿no? O sea, ahí está lo recomendable siempre es que un profesional te acompañe en el proceso de armar esta dieta específica e irte dando el seguimiento, porque no, o sea, todo lo que entra por tu boca te conforma, ¿no? Entonces, Así es. sin perder de vista eso y que la dieta es tan importante, o sea, que la nutrición es tan importante para la adquisición de mil cosas, o sea, tiene que ver con neurodesarrollo, con pues el desarrollo de alto, de ancho, de etcétera, del desarrollo de la vista, de los dientes, de los huesos, de si tienes memoria o no, de si tienes energía para ese día o no, o sea, tiene mil cosas que ver. Empezamos todo desde cómo adquirimos esas cosas que nos ayudan en el día a día, ¿no? Entonces, Así es. o sea, sí quiero como dejar muy claro
que no lo podemos hacer solos y no se vale seguir las dietas de alguien más porque ese alguien más no eres tú, ¿no? Sí, eso que mencionas es muy importante porque pues también una dieta tiene que llevarse a cabo de acuerdo a nuestras necesidades y las necesidades que tenemos pues también son muy diferentes. Van Claro, cambiando conforme nosotros vamos creciendo, las necesidades de un recién nacido no son las mismas a un adulto mayor, por ejemplo, o alguien que tiene algún diagnóstico, como por ejemplo algún problema del corazón, alguna cardiopatía, alguien que tiene alguna alergia alimentaria. Entonces, claro. una dieta también tiene que responder a nuestras necesidades. Sí, o sea, desde lo más básico, ¿no? De que tú eres mujer, tú eres hombre, ya con eso es una diferencia gigante en los requerimientos nutrimentales que tenemos. Así O tú es, tienes 5 años, pero tú tienes 16, claro que va a ser una dieta totalmente diferente, ¿no? por Eh, supuesto. Ujú. y en el caso de las personas con síndrome de Down, en tu experiencia y en lo que ya tenemos investigado, ¿por qué es que en las personas con síndrome de Down tenemos que tener un poquito más de cuidado con lo que comen? ¿Qué riesgos tienen? Eh, Bueno, conocemos que las personas con síndrome de Down pueden tener algunos factores de riesgo para que en alguna etapa de la vida puedan presentar algún problema con su estado de nutrición, que Mm, puede ser tanto bajo peso, desnutrición, como puede ser también sobrepeso, obesidad. ujú, Y eso es como que está muy marcado en la etapa de vida que se encuentren. Es claro, muy común en los niños menores de 1 año encontrar diagnósticos de bajo peso, de desnutrición, de falla de Medro, que es cuando los niños o las niñas siguen subiendo de peso, siguen creciendo, pero lo hacen a un ritmo insuficiente y eso pues tiene repercusiones más adelante. Entonces, claro. ahí, por ejemplo, ese diagnóstico de bajo peso o desnutrición, pues está muy asociado a pacientes que puedan tener alguna cardiopatía congénita o algún problema del corazón, que en algunos casos ellos llegan a requerir más energía. Ujú, Entonces, pues tenemos que cubrir con esas necesidades. claro. Otra cosa que tiene que ver es la hipotonía, que si no hay una fuerza suficiente, pues pueden tener problemas de succión si están alimentados al seno materno o con biberón, o tiene que ver también con la transición de texturas en la alimentación complementaria, que también es muy importante. Si no Sí. tienen una fuerza suficiente, pues eso impacta también en la alimentación. Ujú, Otra cosa importante puede ser una mala impostación dentaria, que eso puede provocar que no haya un consumo suficiente de alimentos. ujú, Y por otro lado, ya en niños y niñas más grandes que están en etapa escolar, es muy común encontrar que puedan tener sobrepeso u obesidad. Y eso también tiene que ver con varios factores de riesgo. Uno de ellos puede ser el hipotiroidismo, que es muy frecuente encontrarlo en niños con síndrome de Down. Tiene que ver con algo que se llama resistencia a la leptina, la cual es una hormona que nos ayuda a regular nuestras señales de saciedad. saciedad. Ujú, Entonces, eso también puede condicionar que más fácilmente puedan presentar sobrepeso u obesidad. Tiene ujú, que ver también con una dieta desequilibrada, que bueno, eso ujú. no es exclusivo de personas con síndrome de Down, es muy común Eso es muy encontrarlo. de toda nuestra cultura. Exactamente. Entonces, Sí. pues bueno, esos son factores de riesgo que las personas con síndrome de Down pueden tener, que no son exclusivas de personas con síndrome de Down, pero sí son más frecuentes. Ujú. Sí, claro. Y sabes qué, que, o sea, me llama mucho la atención porque sí está súper dividido. O sea, al inicio de la vida, que es cuando estamos resolviendo más, pues, problemas de salud que pudieran presentar, como decías, ¿no? Lo de las enfermedades cardíacas o que si tuvo, pues, no sé, algún problema en el intestino, que si porque pues al final son bebés y no se mueven mucho, entonces también tenemos problemas de estreñimiento, de reflujo, de ta. Entonces, le va sumando muchas cosas a ese bebito y aparte a eso le agregamos que muchas veces al no tener un buen sostén cefálico, o sea, de que sostengan su cabecita,
pues claro que hay muchos médicos que les da miedo esta parte de transicionar de la leche, o sea, materna o de la fórmula infantil a alimentos a los 6 meses. Eh, pero vaya, sabemos que el desarrollo psicomotor de las personas con síndrome de Down pues es más lento y eso no quita que sus requerimientos nutricionales vayan cambiando. Entonces, la recomendación sería, pues, intentar diferentes formas para poderle nosotros sostener la cabecita, tal vez con almohadas, con una silla más alta, etcétera, pero sí hacer la transición, porque si no nos vamos quedando muy cortos en los nutrimentos que necesitan los niños, ¿no? O sea, al final, la lechita es muy buena, la leche de mamá es excelente, pero hasta los 6 meses, o sea, sí tiene sus limitantes, ¿no? Y, y luego, más adelante, yo me he encontrado con niños que también tienen muchas alteraciones sensoriales, ¿no? O sea, que tienen mucho problema con, híjole, es que esa textura nada más no, o ese color nada más no, o ese olor no puede. Y entonces ahí, pues también hay que ver la parte sensorial y ver qué terapias nos pueden ayudar. Si es que ese niño no tiene rasgos de trastorno del espectro autista, que también pudiera ser una de las características, ¿no? Entonces, o sea, las personas con síndrome de Down, todas en general, pero las personas con síndrome de Down sí necesitan ver que la nutrición, como tú bien decías, Iván, tienen que ver muchas otras disciplinas, no solamente el nutriólogo en sí, ¿no? Por ejemplo. O sea, tenemos que ver Exactamente. cómo está con el odonto, o sea, cómo están los dientes, cómo está esta parte mental, cómo está la parte sensorial, cómo está la parte gástrica, etcétera. Entonces, sí es una cosa un poquito más compleja que los pone en riesgo de desnutrición al inicio y como bien dices después, nos dicen los papás, es que le encanta mi comida. Entonces, y se repite y se repite. Pero justo, o sea, hemos visto, no en todas las personas con síndrome de Down, pero sí en muchas, lo que tú decías, ¿no? Que tienen dificultades para establecer la saciedad. Y entonces, si tú les pones un pastel, o sea, entero enfrente, se lo echan. Pero eso es por un problema de falta de señalización entre el cerebro y el estómago, eh, o sea, el tejido graso, etcétera. Entonces ahí, eh, pues nos vamos hacia el otro lado de la balanza, ¿no? El riesgo de sobrepeso y obesidad. Y aparte, problema de los lípidos en la sangre, o sea, del colesterol, de los triglicéridos. Todo eso tienen más riesgo a partir de los 2 años, que ya tienen un poquito más de autonomía sobre qué quieren seguir comiendo, ¿no? Exactamente, sí, digo, a partir de si existe un diagnóstico de sobrepeso o obesidad, sobre todo, pues eso sabemos que va a generar riesgos de muchas otras cosas, como por Ujú, ejemplo, pues toda esa parte metabólica que mencionas, problema de colesterol alto, triglicéridos altos, y pues ahí el tratamiento nutricional es clave también. Pero sí hay que, como bien dices, hay que trabajar en equipo, porque ujú, puede ser que lo que necesitamos mejorar a lo mejor es la alimentación, ya ujú. sea en niños pequeños o niños mayores, pero que puede estar asociado a otras causas y que Claro, para eso necesitamos trabajar en equipo. El trabajo en equipo es clave. sí, sí, exacto. Oye, y porque también nos preguntan mucho los papás si hay algún alimento que tú crees que no pueden comer las personas con síndrome de Down. En realidad no, o sea, no hay un alimento que con el simple hecho de ser una persona con síndrome de Down, un niño con síndrome de Down, no se pueda comer. Sin embargo, sí tenemos que adaptarlo a las necesidades de ese niño o esa niña. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño o una niña con síndrome de Down que ya tenga un diagnóstico de obesidad, pues ahí Ujú. sí, en cuestión de alimentos, pues hay que evitar alimentos que tengan un alto contenido de grasa saturada o de azúcares Ok. simples,
como parte de la alimentación habitual. No quiere decir que nunca jamás los vayan Claro. a comer, pero sí hay que quitarlos como parte de los hábitos diarios, de su dieta diaria. Oye, ¿cómo qué ejemplos hay, o sea, de Ujú. ese tipo de alimentos que tienen muchas grasas saturadas o azúcares simples? Bueno, ahorita es mucho más fácil darnos cuenta por los sellos de advertencia que Claro, empezaron a ver en México, que son estos sí. circulitos negros que dicen exceso de grasa No te lo saturada, comas, exceso de danger. azúcares simples. Sí, casi, casi. Sí, digo, nos ayuda a ser conscientes de qué es lo que estamos consumiendo, que a final de cuentas son alimentos procesados. Grasa Ujú. saturada la podemos encontrar, por ejemplo, en papas fritas, Mm, la podemos encontrar también en bollería, en pastelitos, estos que vienen ok, empaquetados. ok. Eh, el exceso de azúcares también los podemos encontrar en muchos alimentos que a veces ni nos imaginamos, por ejemplo, la salsa de tomate empaquetada, Claro, este, también las bebidas. En México sí. tenemos un consumo de bebidas azucaradas muy importante. En los niños Increíble, ¿eh? escolares, El por otro día ejemplo. vi Ujú. que somos el consumidor número uno de Coca-Cola. O sea, Sí, 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 sí. a nivel mundial. Sí, y en los niños, todo lo que toman de líquidos, más de la mitad es alguna bebida azucarada. Sí, Entonces, sí. sí, El hay que juguito, cuidar ¿no? O sea, mucho. porque luego dicen, ay, es jugo, está sano. Exactamente. O luego también, aquí entra la parte de la mercadotecnia, que nos ponen como jugo 100% natural, casi casi que acaban de cortar la naranja y la acaban de Sí. exprimir. Ajá. Digo que sí hay opciones que pueden ser un poco mm, Menos más terribles que otras. saludables, menos terribles que otras, sí, sí Sí. las hay, Ajá. pero a final de cuentas la recomendación pues van a ser entre más natural se mantenga la alimentación, las bebidas que estemos consumiendo, los alimentos, pues va a ser lo ideal. Digo, como Claro. parte de una variedad pueden entrar ciertos alimentos, sí, por supuesto. Sin embargo, sí hay que tener mucha precaución. En estas etapas, a veces somos muy permisivos con los niños, pero es Sí. donde más tenemos que cuidar la alimentación. Sí, sí, porque hay que recordar que desde chiquitos estamos aprendiendo cómo comer. Y si estamos pensando en que, pues, o sea, todos los que tenemos un bebé o que tenemos un hijo, tenemos que tener en la mente que ese hijo es otra persona, no es tuyo. Y que en algún momento, o sea, tú lo estás creando y le estás haciendo todo para que en un futuro crezca y se vuelva independiente. Pero ¿cómo se va a volver independiente ese ser humano que tú le enseñaste que, bueno, consumir pizza diario está perfecto o Coca-Cola diario está súper bien o irte al puesto de la esquina a comerte unas gorditas o, no sé, unos pambazos, unos taquitos fritos, no sé, en Yucatán que haya frito, pero seguro también hay de eso. Ah, sí, 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 muchas, muchas cosas que, digo, forman parte de nuestra cultura Claro, y de nuestra alimentación mexicana. sí, Sin embargo, como tú dices, no hacerlo de manera habitual. También exacto. el problema está cuando a lo mejor en casa tenemos muy poco consumo de verduras, que en México también ese es un problema muy importante. Tenemos un consumo muy bajo de verduras, cubrimos muy poco con lo que tendríamos que estar consumiendo. Mm. Nos hemos dado cuenta que a veces no sabemos o cocinarlas o almacenarlas, lo típico de que se te echan a Se te perder echan en el a perder todo. refrigerador. Sí. Entonces, todos esos detallitos son importantes y eso hace mucho la diferencia para mejorar el equilibrio en la alimentación y bueno, Ujú, sobre todo en los niños. Y bueno, también siguiendo con el tema de si hay algún alimento que no se puede consumir, también puede haber algunas otras cosas. Por ejemplo, si ya el niño o la niña tiene alguna alergia alimentaria, pues por supuesto que va a haber claro, alimentos o productos que no se van a poder consumir. sí. También en casos donde haya desnutrición en niños menores de 1 año, pues ahí, por ejemplo, no recomendaría dar alimentos caldosos. Sabemos que los Ok. caldos culturalmente como que se asocian a bienestar, a Sí. que tienen Ah, los cómete un nutrientes, caldito de porque pollo y ahí con eso cocinas vas a estar. Sí. exactamente, pero sabemos que
por el caldo no pasa la mayor parte de los nutrientes, solo los estamos llenando, ocupando un espacio en su estómago que va a Ujú. suplir otros nutrientes importantes. Sí, ahí Entonces, la sí. típica del caldo de frijol, les digo, no, el frijol es el que necesita. Y exacto, exacto, exacto. Sí, también tenemos que, pues nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es romper con estos mitos, por ejemplo, eso de que la cascarita del frijol se le va a pegar en el intestino y le va a hacer Ándale, sí. daño. Sí, hay que informar a nuestros pacientes para que ellos tomen decisiones, pero con información, pues información científica, Verídica. información dada por No la exactamente. del Ujú. WhatsApp. Oye, Sí. ¿y algún alimento que tú recomendarías mucho en las personas con síndrome de Down? O sea, yo he escuchado mucho sobre, pues, alimentos antioxidantes, teniendo en cuenta esto del envejecimiento prematuro, o tal vez alimentos con omegas. No sé, ¿tú qué opinas? Así es, más que alimentos, como que tenemos que ver esos nutrientes clave Ujú. y también hay que ver como la etapa de vida. Por Ok. ejemplo, si estamos hablando de un lactante, ahí pues sí es importante tener mucha precaución con que consuma alimentos con alto contenido de hierro, de zinc. El zinc en específico sí se ha asociado en personas con síndrome de Down a que más fácilmente puedan tener alguna deficiencia, y esto tiene que ver con la presencia de una copia adicional del cromosoma y que tiene que ver con una sobreexpresión de genes, cosas ahí muy, muy científicas, Elevadas. ¿no? Sí. Exactamente, pero sí, sí se ha asociado que necesitamos ponerle mucha atención al zinc en las personas con síndrome de Down, no que necesiten un suplemento como tal, en algunos casos sí, pero también tiene que ir de la mano donde nos estemos asegurando que consuman alimentos que tienen zinc. Ujú. Hay algunos cereales fortificados, carne de res también es muy importante, por ejemplo, en la alimentación complementaria, de repente como que a los papás o cuidadores les da miedo darles desde el inicio pollo o res, Ujú. que son alimentos que sí se pueden incluir desde el inicio de la alimentación complementaria y que tienen Bien. un Ajá. contenido correcto de hierro y de zinc. Eso sí nos tenemos Ujú. que asegurar. Ujú. Em, También lo que mencionabas de los omegas, también la familia de los omegas son muy importantes. Hay que asegurarnos tanto de alimentos como de, en caso de ser necesario, algún suplemento, porque muchas veces lo que mencionábamos, una dieta tiene que ver con el lugar donde vivimos. Entonces, si no tenemos disponibles alimentos con un contenido alto de omega 3 como ciertos tipos de pescado, pues a Mm. veces sí es necesario, en esos casos, dar un suplemento, por supuesto. Ujú. Ujú. Hay que tanto ver los alimentos con esos nutrientes clave que los estén consumiendo y, en caso de ser necesario, dar los suplementos correctos. Ok, Ujú. ok. Perfecto. Y, o sea, también siento que mucho es leer las etiquetas, ¿no? O sea, como que hay muchos alimentos, como dices, que están suplementados, que son, a pesar de que tengan el sellito de, híjole, exceso de calorías o lo que sea, y chance y es porque es granola y pues sí tiene mucho contenido energético, pero al final son nueces que sí te van a dar cosas buenas, son grasas buenas, etcétera. Entonces, el chiste es ponerte a leer todas las etiquetas, los ingredientes y ver qué es bueno y qué no, o qué cosas, pues, no es que sean buenas o no, ¿verdad? Porque no hay alimentos buenos ni malos, hay porciones buenas y malas. Pero qué Ujú. cosas vas a consumir con mayor frecuencia y qué otras cosas, pues no. Y Exactamente, sí. Ujú. Sí, hablando un parte, poco, ¿qué? Dime. no, sí, nada más para lo que estabas mencionando de la educación nutricional es muy importante en los pacientes. Sí, Desde la lectura de etiquetas, desde lo que te mencionaba de saber cómo preparar verduras, cómo claro. almacenarlas, la educación nutricional es clave también. Ujú. Sí, y ahorita hay un boom, o sea, la verdad es que el que busca encuentra. O sea, ahorita en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados hay chefs que se dedican a hacer videos de cómo preparar las verduras, de cómo almacenarlas, de
no sé, o sea, mil recetas súper fáciles de hacer, porque a veces pasa, ¿no? Que nos rendimos muy fácil, o sea, que le damos una vez la calabaza y esa vez que te la aventó en la cara y ahí dices, ya, no le gusta la calabaza nunca jamás. Y pues no, o sea, no has probado todas las maneras que hay de hacer calabaza, o sea, se la puede hacer cruda, cocida, al vapor, en sopa, A la etc. mexicana. Ajá, en puré, escondida en el caldillo, y por último, ¿no? Entonces, Claro, claro, sí. yo creo que esa parte que dices tú es bien importante, porque al final, o sea, todo lo que hacemos y creo que todos los episodios que hemos tenido, hemos recalcado mucho esta parte de independencia. Entonces, la educación nutricional no empieza desde una semana antes de que te vas a mudar de casa de tus papás. Empieza desde que eres un bebé que apenas está empezando a conocer como pues este mundo de alimentos, porque al final cuando nacemos lo único que conocemos es la leche, ¿no? Y ya después es cuando tenemos como esta aproximación hacia los otros alimentos y por eso es que los pediatras nos volvemos locos diciéndoles, oye, es que necesito que lo pongas en la mesa porque es un evento social esto de la alimentación. Necesito que no tenga pantallas para que no se esté distrayendo porque ahí lo importante es que aprenda de qué color es la zanahoria, cómo huele, cómo se siente en su piel, que se ensucie que, o sea, tenemos mil cosas y es por eso, porque todos los bebés aprenden desde la experiencia y desde vernos, o sea, todos los bebés imitan. Por eso no hay como, yo lo veo mucho con mis pacientes que dicen, ay, es que a él le damos esta dieta. Y digo, ah, sí, pero ¿cómo come la Ujú. familia? Entonces, ay, sí, Exacto. Ujú. no se vale decirle, tú no puedes tomar refresco, pero nosotros sí. Entonces, Ujú. es una cosa de Ujú. toda la familia y es un ejercicio, pues sí, importante, porque sí cuesta mucho trabajo cambiar, desaprender algunas cosas que teníamos como muy metidas en el cerebro, desde la abuela, ¿no? Que te dice, ay, ese niño está muy flaco, denle más de comer. Desde Exacto. ahí. Ujú. Así es. ¿Desde cuándo tú crees, o sea, que los niños aprenden o que nosotros tenemos que hablarles sobre nutrición a los niños, a nuestros hijos? Pues, bueno, nutrición y alimentación, como bien dices, pues inicia desde antes de nacer. Nos alimentamos a través de Sí, mamá, sí. después tenemos la lactancia materna, entonces, pues yo creo que mi respuesta sería desde siempre. Podemos hablar Ujú. de nutrición desde, como decías, desde que iniciamos alimentación complementaria y entonces el bebé escucha que va a probar la manzana, ve la manzana, huele manzana, toca manzana, conoce todo acerca de la manzana. Podemos hablar de nutrición si llegan los alimentos del mercado o del súper a la casa y entonces vamos viendo los colores, vamos viendo las formas. Podemos hablar de nutrición desde que les contamos yo qué comía de niño, qué me gustaba, desde que nos ayudan en alguna preparación. Podemos hablar Claro, de nutrición cuando les enseñamos que hay alimentos que nos dan energía, que les va a ayudar a jugar, que hay alimentos que nos van a ayudar a que puedan hacer bien popó. O sea, hablar de nutrición siempre y cuando se haga de acuerdo a su etapa de vida, utilizando las palabras correctas y que lleve un trasfondo positivo, se puede hablar desde siempre. Lo que sí podríamos evitar es eh, hablar de alimentos como en un contexto negativo, mm, como dar alimentos como premios o alimentos como castigos, ya sabes, lo típico de no te levantas de la mesa hasta que te termines las claro, verduras. O sí. si te comes esto, entonces va a venir el Haz de premio que va a esto. ser el postre. Entonces Sí, empezamos a tener como una relación negativa con los alimentos que no es lo que queremos, al contrario. Parte de hablar de nutrición es que tengan una relación positiva con los alimentos. sí, sí, porque justo, o sea, eso que dices es importantísimo y lo vemos, bueno, yo lo veo ahora que soy adulto. Hay alimentos
que yo no había probado o no había querido experimentar por cosas que yo tenía en el cerebro de no, esto está mal y ni siquiera me acuerdo por qué. Y ya que lo vuelvo a probar de adulto, digo, ay, no, está muy rico. No, o sea, como que y pudo haber Sí, sido que de chiquita, cuando comí, no sé, berenjena, por así decirlo, me estuvieron limpia y limpia la boca y entonces yo lo relacioné con, oye, esto me fastidia, no, este alimento no lo vuelvo a consumir. O sea, hay muchas exacto. relaciones malas con los alimentos a lo largo de la vida que podemos desarrollar y lo ideal es lo que tú dices, o sea, la verdad es que la relación con los alimentos tiene que ser porque es, o sea, algo muy natural y algo muy bueno porque son las cosas que nos van a dar para vivir, o sea, literal, y para poder lograr más, ¿no? También mucho, o sea, metiéndonos un poquito a este tema de gordofobia y así, pues mucho Ujú. relacionamos los alimentos de que es que si te vas a comer eso, pues vas a estar gordo y nadie quiere a los niños gordos, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos a ponerle ahí una carga o una etiqueta a los alimentos que pues tal vez no necesitan tener, ¿no? Es como, mira, si quieres coca, ok, puedes tener este vasito de coca en esta fiesta de cumpleaños, ya sabes, de que hace cuántos meses o lo que sea, no pasa absolutamente nada. Claro, sí, exactamente. Y, o sea, porque ya sabes que estamos hablando mucho sobre independencia, ¿tú qué herramientas utilizas para poder educar a los pacientes o a los papás, o etcétera, a toda la familia, a cómo manejar las porciones? Porque luego eso es Ujú. pues algo muy difícil, ¿no? O sea, como cómo enseñarles para que ellos solitos en casa puedan prepararse un arroz y saber cuánto de arroz preparar, por ejemplo. Ok. Pues bueno, digo, como mencioné, hay que adaptarlo a nuestros niños, nuestras niñas, la etapa de la vida en la que estén o si están en la adolescencia. Por ejemplo, si a un niño le decimos es que solo te puedes comer una tortilla, pues a lo mejor no va a entender tan fácilmente el por qué. Puede decir, ¿por qué si todavía tengo hambre? ¿O por qué si me gusta mucho la tortilla? ¿O por qué la tortilla es algo malo, me va a hacer daño? Como que Ujú, va a ser difícil que lo entiendan. Ahí yo diría, nosotros como papá, mamá, cuidadores, familia, tenemos que tener tres puntos importantes. El primero sería yo decidir dónde come, a qué hora come. Es muy importante poner una estructura de alimentación. Los ujú, niños se sienten más seguros cuando saben lo que va a suceder. Ya sí. sabe que si llega a las 2 de la tarde me voy a lavar las manos, es momento donde vamos a poner la mesa, vamos a servir los alimentos, sabemos que se apaga televisión o no va a haber pantallas, es un momento para platicar en familia, y ya después recogemos nuestros platos. Las rutinas son muy importantes, entonces poner horarios y dónde van a comer es clave. También hay que nosotros decidir qué es lo que van a comer, Ujú. porque hay etapas en las que no nos ayuda a preguntarles a ellos si van Sí, a querer desayunar, si van a querer cenar, qué van a querer cenar, porque a lo mejor nos van a decir cosas que o vieron en ese momento o se les claro. antojó en ese momento que a lo mejor puede ser que no sea la opción más equilibrada que Ujú. nosotros como adultos sepamos que le va a hacer bien. Entonces hay que adelantarnos a eso y servir en un solo momento lo que va a probar el niño. Eh, También es muy importante evaluarnos a nosotros en casa, qué es lo que nosotros estamos comiendo. Si yo, por ejemplo, como adulto, mi cena es cereal azucarado con leche, pues no va a ser una cena en la que quiero que eh, mis niños se estén habituando. Entonces, Ujú. también algo muy importante es evaluar nosotros cómo están nuestros hábitos y cómo está nuestra relación con la comida. Eso va a ser muy importante para tratar de integrarlos a nuestra alimentación. Siempre le digo a los papás que llevan a sus niños por algún tema de bajo peso, sobrepeso, obesidad, que es de lo más común que veo,
es que lo tomen como una oportunidad para mejorar lo que haya que mejorar en casa. Que el niño no Ujú. sienta que tiene su dieta especial o sus alimentos especiales, sino ver qué estamos sirviendo en casa. Claro, sí, y ellos deciden cuánto, ¿no? O sea, como que, o sea, nosotros entonces decidimos el qué vamos a comer, dónde vamos a comer, cuándo vamos a comer, pero nunca hay que forzar a un niño a comer más de lo que él quiere, ¿no? O sea, respetar mucho el límite, el ya no quiero más. Exactamente, para eso digo, sí hay que ayudarlos con no tener distracciones, evitar alimentos a libre demanda, porque si a lo mejor en la comida dijo, no le encantó un alimento, por a Ujú. lo mejor la preparación de ese día, la combinación, había comido algo antes o no es un alimento habitual y no lo quiso comer, pero una hora después o media hora después puede sacar algo a libre demanda del refrigerador, un yogur, más fruta, unas galletas. Entonces ahí como que no les ayudamos a comer de acuerdo a sus necesidades. Sí es muy Claro, importante poner esa la estructura de la que estructura. hablamos. Ujú. Ok. Y para los más adultos, o sea, ya como viendo que ya se van a mudar, etcétera, ahí valdría la pena decirles, bueno, tus porciones son, bueno, yo he visto como las técnicas de las manos o tal vez las técnicas de las tazas medidoras, ahí como, ¿cómo le podemos hacer? Sí, digo, no quiere decir que toda la vida tengan que estar midiendo y pesando alimentos, pero a lo mejor sí que sepan cómo se ve un plato completo. A lo mejor que si Mm, 2 o 3 semanitas estén midiendo en mi plato cómo va de arroz, cómo va de albóndigas, cómo va de sopa de verduras, para mm, ir viendo como las porciones, porque entonces cuando yo veo un plato lleno de solo pasta, pues voy a saber identificar que, híjole, solo pasta necesito a lo mejor proteína. Entonces mm, puede ser que la pasta la acompañe con pollo o con albóndigas ujú, o queso, o necesito vegetales. Híjole, ya sé que en mis platos debo de tener siempre algo de verdura para tener mejor digestión, para que no me sienta tan lleno terminando de comer, para que pueda tener, pueda hacer popó. Entonces, como darles una orientación de sí, medir alimentos por cierto periodo ujú, y que ellos vayan identificando cómo se ven los alimentos. Es también muy importante tener estos conceptos de grupos, que mm. todos los alimentos los dividimos por grupos porque pues nos aportan cosas diferentes. Eh, Claro, de que esa sepan manera cuáles son podríamos las ir verduras, cuáles son las leguminosas, cuáles son las frutas. exactamente, exacto. Ujú. Sí, y les sirve mucho, o sea, siempre hay que individualizar como tú dices, ¿no, Iván? O sea, no es lo mismo el apoyo que necesita una persona que la necesite otra. Y sobre todo estas porciones, pues sí les sirven más a las personas que identificamos que tienen problemas con la saciedad, porque ese problema lo van a tener de por vida. Entonces tienen que saber cuándo parar, ¿no? Y sobre todo cuando vivan solitos. Oye, Exacto. ¿y tú Sí, sí, cuándo sí. les dirías a las familias que ya es necesario que vayan con un experto en nutrición? Mm, desde siempre. ¿En No, serio? siempre que, sobre todo cuando eh, o sea, tengan duda de algo. Ahorita Ujú, podemos encontrar información, estamos en la era de la información y podemos ujú, encontrar información en todos lados, pero muchas veces pues esa información o no viene dicha por algún experto del tema o simplemente no conoce, no te conoce a ti o no conoce a tu hijo o a tu hija, no va a adaptarlo a esa recomendación a sus necesidades específicas, no solo eh, de peso, de estatura, sino necesidades de ambientales, dónde vives, cuáles son alimentos habituales, tienen que ver factores socioeconómicos. Entonces, un experto en nutrición va a tratar de adaptar todo esa orientación, esas recomendaciones, ese tratamiento nutricional a ti en específico. ok, Entonces, yo diría, en cualquier etapa se puede ocupar prudente. algún Ujú, experto en nutrición. ok, Si tienen duda de si lo estoy haciendo bien, si a lo mejor voy a iniciar alimentación complementaria y no sé con qué alimentos iniciar o en qué momento ya puedo cambiar la textura o estoy teniendo
problemas en la alimentación en el sentido de que ya es algo estresante para mí tener que insistir tanto con los alimentos o tener Ujú, que esconder alimentos. O sea, en ujú, esos momentos donde sintamos que algo no anda bien o simplemente donde quiero asegurarme que todo está bien, ujú. como a manera de prevención, cualquier momento es bueno, cualquier etapa de la vida es buena. Perfecto. No tiene que haber un problema para poder ir, ¿no? Exacto. Ujú. Oye, y, o sea, la verdad es que me encantó esta plática porque creo que hay muchos tips y muchas cosas muy valiosas para que las familias que nos estén escuchando, pues las pongan en práctica. O sea, el chiste de esto es que les remueva ahí un gusanito en el cerebro y digan, chin, yo creo que sí puedo mejorar en esto, yo creo que sí le puedo ayudar a mi hijo o hija en esto. Entonces te agradezco muchísimo. A todos los invitados les pido una frase porque me gusta cerrar como con una reflexión. ¿Tú qué frase quisieras que se quedaran las familias que nos escuchen? Bueno, digo, más que alguna frase, creo que me gustaría que se quedaran con la importancia de la nutrición, digo, en todas las etapas de la vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores, pero sobre todo en la infancia. Es un momento clave que va a definir muchas cosas en etapas Sí. posteriores, entonces que sean conscientes de la importancia de saber qué tenemos que dar de comer. Ujú. Sí, sí, y como tú decías, ¿no? O sea, desde el embarazo es algo mágico, como, bueno, a mí me parece así, me explota el cerebro pensar cómo lo que comemos, nuestros bebés desde el útero lo están experimentando en el líquido amniótico, porque el líquido amniótico cambia con lo que tú comes. Entonces, o sea, desde ahí estás armándole toda esa experiencia con los alimentos y después lo vas llevando con la lactancia materna, que también la leche materna va cambiando de sabor dependiendo de lo que la mamá come. O sea, eso es algo inimaginable, o sea, increíble. Y luego no termina ahí, le empiezas a introducir ya esos alimentos que ya más o menos los tenía aprendidos desde la lactancia, desde el líquido amniótico. O sea, fomentar que esa experiencia sea tan positiva y tan hermosa como puede ser. Y como tú dices, o sea, prevenir muchas cosas que pueden venir en la adultez depende de lo que hagamos en la infancia, desde el embarazo, ¿no? Que ahora ya sabemos. Entonces, Exactamente, ¿qué mejor manera de darles o qué mejor regalo para darles que una buena nutrición? exactamente. Justo. Mejor dicho, imposible. Es que me encanta el tema de la nutrición. Muy bien. Oye, oye, Iván, pues de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Creo que esta conversación estuvo padrísima. Me encantaría que nos dejaras tus datos para las personas que te quieran contactar, para alguna asesoría o lo que sea. Igual ahí estamos en Redtown México. También, pues, en el directorio sales tú, ¿no, Iván? Entonces, pues sí, dinos cómo te podemos encontrar. Bueno, en Instagram estoy como IB Nutrición, I de Iván, B de Benítez, mi apellido, Nutrición. Ujú. En Facebook estoy como Nutrición Pediátrica Cancún y mi número para agendar alguna cita, ya sea presencial o en línea, es O si el quieres tu 9. mail para que... Ah, perfecto. Sí, es nut, Iván, @outlook.es. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo otra vez. Que tengas muy bonito día, que tengas muy bonita semana y gracias de nuevo. Igualmente, y gracias a todos los que escuchan también. Gracias. Bye. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo
y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.